Hoy tenemos un invitado especial desde Colombia. Tenemos a Medina. Buenas tardes, padre. Mucho gusto, José Tomás. Gracias por tu saludo, gracias por esta invitación y por supuesto el saludo afectuoso a todos los amigos de Radio María en el Paraguay. A Fray Nelson, estamos presentarle, nos llamamos mucho, es doctor en teología, dominico, y el tema que hoy queremos es el nuevo orden mundial. Fray Nelson Medina, ¿qué es el nuevo orden? Nuevo orden mundial. Bueno, vayamos un poco a las palabras y creo que de ahí podemos tomar el significado. Nos vamos de atrás para adelante. Mundial nos está indicando una realidad que afecta muchos lugares en muy diversas partes. Países que tienen regímenes de gobierno distintos, culturas distintas, tradiciones distintas, pero que sin embargo parecen ser afectadas, transformadas por una especie de fuerza que es mundial. Ahí viene la importancia de esa palabra mundial o global también podríamos decir. Cuando hablamos de orden, la palabra nos sugiere algo que tiene, digamos, una estructura, que tiene un plan. Ese plan puede ser bueno, puede ser malo. A veces cuando hablamos de algo que está ordenado, nos referimos a que tiene el orden apropiado. Pero aquí la palabra orden no se refiere a un orden apropiado, sino más bien a una secuencia de acontecimientos, a una agenda. Podríamos decir, a una serie de propósitos escalonados que llevan una secuencia y que persiguen unos determinados fines. Entonces, si ya unimos estas dos palabras, nos damos cuenta que cuando se habla de un orden mundial, se está hablando del establecimiento de una serie de valores o de disvalores, de instituciones, de realidades sociales que se quiere que existan en todo el mundo. Luego se habla de nuevo orden. Cuando hablamos de nuevo orden, estamos indicando que viene a reemplazar, fundamentalmente queremos indicar eso, que viene a reemplazar un orden, una estructura, unas instituciones que por oposición podemos llamarlas tradicionales o antiguas. Por ejemplo, reemplazar el modelo de familia por un nuevo modelo, otro modelo de familia. Reemplazar el modo de gobierno por otro modo de gobierno. Reemplazar una forma de educar a las personas por otra forma nueva de educar a las personas. Entonces, según eso, el nuevo orden mundial es una realidad social y cultural muy extensa que desea, que pretende transformar profundamente las instituciones y los valores de las personas en una determinada dirección. De esa dirección, es decir, de cuáles son las pretensiones de ese nuevo orden mundial, pues seguramente vamos a seguir hablando en este programa. Efectivamente, padre, mi segunda pregunta es, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué pretende el nuevo orden mundial? Sí, cuando nosotros miramos la dirección del cambio, podemos intuir esos objetivos. Son realidades que
las vamos viendo como en cámara lenta, que van sucediendo delante de nuestros ojos, pero que van sucediendo, repito, como si fuera en cámara lenta. Esto se entiende mejor con ejemplos específicos. Y el primero lo voy a tomar de mi propio país, por supuesto, con un desgarrón en el corazón, por lo que voy a mencionar. Hace unos 40 años, o cosa parecida, empezaron los primeros proyectos de ley llevados al Congreso, llevados al Parlamento, para la despenalización del aborto. Esos fueron los primeros proyectos de ley. El Congreso o los distintos congresos, porque este proyecto fue presentado una y otra vez, rechazaban esa idea, la idea de despenalizar el crimen del aborto. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que el proyecto de ley se siguió presentando una y otra vez. Sucedió que en 1991, hace unos 30 años, cambió la Constitución de Colombia. Entre otros cambios, desapareció de la Constitución Política de Colombia la mención del nombre de Dios, desapareció completamente. Vino una definición completamente secular de la sociedad colombiana, una definición laical. Entonces ahí ve uno un cambio. Pero luego entonces, después de más batalla legal y de proponer nuevamente, yo no sé cuántas veces, por distintos modos, de distintas maneras, el proyecto de ley, hace unos años se aprobó la despenalización del aborto en 3 casos. Esta estructura de los 3 casos es la misma estructura o la misma estrategia que se ha utilizado en muchos otros sitios. Y esto nos llama la atención. Precisamente este es uno de los argumentos para darse cuenta uno de que hay algo, que hay alguien o algunas personas que están detrás de esto. Porque, por ejemplo, plantear un mismo proyecto de ley una vez y otra vez y otra vez, eso requiere talento, trabajo, esfuerzo, dinero. Entonces tiene que haber dinero detrás de ese proyecto. Tiene que haber gente que está invirtiendo dinero para lograr unos objetivos. ¿Qué tipo de objetivos? Entonces, hace unos años vino la despenalización del aborto en Colombia con 3 causales. Las 3 causales bien conocidas son el caso de violación, el caso de peligro de la salud de la madre, el caso de malformación de la criatura. Uno inmediatamente se da cuenta que es un exabrupto ético aprobar el aborto ahí. El caso más flagrante es el del aborto autorizado por razón de violación. Porque ¿qué significa eso? Eso significa que en una violación se va a castigar al inocente, que es exactamente la definición de lo que es contrario a toda ley, contrario a toda justicia. Pero no nos detengamos en eso. Este proyecto no se quedaba ahí, no. Era parte de un proceso. Y el proceso tenía que seguir. ¿Seguir hacia dónde? Tenía que seguir hacia lo que se ha presentado en el año 2021. En el año 2021 se entra el proyecto, en el 2022 finalmente se logra por vía jurídica, porque este es otro elemento del nuevo orden mundial. Lo que no se logra de una manera se busca de otra. Por ejemplo, en esto de la aprobación del aborto, entonces en algunos países se ha hecho por vía legislativa, es decir, por el Parlamento. En otros se ha hecho por vía judicial, es el caso de Colombia, que ya voy a explicar un momentito más. En otros países como Irlanda se ha hecho por vía de referendo, por vía de plebiscito. Ese hecho le llama a uno la atención, que no se utiliza la misma estrategia en todas partes. El propósito sigue siendo el mismo. En el caso del aborto, ¿cuál es el propósito? Lograr la despenalización absoluta, el subsidio completo y la libertad total de la mujer para realizar aborto durante cualquier etapa del embarazo. Es decir, el haber logrado la despenalización en el tiempo de las 3 causales, pues era
únicamente un paso previo, era únicamente un paso dentro de una caminata, era un paso hacia algo más. ¿Y ese algo más cuál es? Ese algo más es lo que va apareciendo poco a poco. Lo decía hace poco una precandidata presidencial aquí en Colombia, una señora de nombre Francia. Esta señora Francia pertenece a una agrupación política llamada el Pacto Histórico, y la señora Francia decía en una entrevista, sí, tenemos que trabajar por la despenalización absoluta, la despenalización total durante los 9 meses del embarazo, es decir, lo que se suele llamar aborto libre, seguro, gratuito, todo el embarazo. Eso es realmente a lo que se quiere llegar. Pero luego este proyecto, esta línea abortista, se une con otras líneas. Por ejemplo, ¿cuáles? Veamos el proceso que va con el matrimonio. La cosa siempre empieza por el mismo lugar. De nuevo está el ingrediente global que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que se propone en ese ingrediente global? Se empieza siempre por mencionar los peligros a los que está sometida la población homosexual, las burlas, la opresión, la discriminación. Muchas veces presentando cifras reales, casos reales y, por supuesto, sufrimiento real. Lo están presentando. Bueno, ¿hacia dónde tiende eso? A presentar como víctimas que tienen que salir de su condición de opresión o de marginación, tienen que salir estas personas que registran una orientación y una práctica homosexual. Pero de ahí la historia no termina, no, ahí no termina la historia. Nada más empezar a aprobarse el llamado matrimonio igualitario en muchos lugares, viene la siguiente batalla. Iguales condiciones de adopción para todos. Entonces, la adopción es fundamental. Y luego viene la siguiente batalla. Bueno, ya está claro que está autorizado para los homosexuales. Viene lo siguiente, ahora vamos con los transexuales. Entonces, cuando uno empieza a analizar la convergencia del aborto, no quiero hacer más larga esta respuesta, del aborto, de los llamados derechos de los homosexuales, del colectivo, de la comunidad LGBT, cuando se empiezan a presentar estos distintos elementos legislativos, uno ve que convergen hacia una noción de la libertad humana, hacia una noción de la sexualidad humana, hacia una noción de la familia. Como no se ha llegado enteramente a conseguir el propósito de ellos, y por supuesto muchos no queremos que se llegue a eso ni mucho menos, entonces, pues ¿qué quiere decir? Quiere decir que apenas podemos especular un poco hacia dónde se quiere llegar. Pero ya hay suficientes elementos, José Tomás, para indicar hacia dónde se quiere llegar. Sí, se quiere llegar a la noción del individuo autónomo, independiente de todo condicionamiento moral, que ejerce su búsqueda y obtención del placer sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. Es decir, indudablemente este es un elemento del nuevo orden mundial, una parte, podríamos decir, del credo del nuevo orden mundial. ¿Y ese elemento cuál es? Ese elemento es, de lo que se trata, es de proclamar una autonomía absoluta en la búsqueda del placer individual. Si el estorbo para obtener ese placer es que hay un matrimonio respaldado por la ley civil, entonces que venga el divorcio, ojalá divorcio exprés. Si el impedimento para lograr ese placer maravilloso, autónomo, individual y sin barreras, es la ley moral, la costumbre, la tradición que tienen mucha gente, pues entonces que caiga esa tradición, que caiga esa costumbre, vamos a atacar, vamos a denigrar, vamos a hundir esa moral antigua
presentándola como moral que aprisiona a la persona, que oprime. Es moral opresora. Entonces vamos a presentarlo como moral. Si el estorbo entre comillas, para ejercer esa libertad autónoma, absoluta, incondicionada, si el estorbo es un bebé, que muera el bebé, que se acabe el bebé. Todo debe ser sacrificado en el altar de la libertad absoluta, autonómica del individuo humano. Si el límite es porque la mujer suele ser más religiosa, más piadosa, más consciente de la responsabilidad con su propio cuerpo y con el cuerpo que puede crecer dentro de ella, entonces necesitamos que la mujer cambie su mentalidad, hay que cambiársela. Entonces aparece este elemento, un elemento característico del nuevo orden mundial, la libertad sin límite, la libertad autónoma del individuo. Pero claro, ¿para qué? ¿Para qué se quiere esa libertad autónoma? Evidentemente, para lo que se quiere es para lograr que esta persona entre en una nueva dependencia. Es la predicación de la libertad infinita, la predicación de una especie de independencia total para volver dependiente a la persona. ¿Dependiente de qué? Dependiente en primer lugar de los ídolos, por ejemplo, de los ídolos del placer, y volverla dependiente de un sistema de gobierno que le promete nuevas y nuevas variedades de placer, con la legalización de la droga, con todo tipo de práctica sexual. Muy pronto ya van asomando las voces que dicen, ¿por qué no con los niños? ¿Por qué no? Con los niños también se puede. Es decir, cualquier tipo de práctica, pero para que pagues este precio, para que llegues a ser esclavo de tus ídolos en tu corazón y para que seas dependiente de un sistema de gobierno que es el que aparentemente te protege esas libertades. Ese es el propósito. Eso es lo que alcanzamos a ver del nuevo orden mundial, por lo menos en este campo afectivo, sexual, de pareja, familiar. Claramente vamos hacia allá. Pero igualmente se pueden reconocer otros propósitos que indudablemente tienden hacia una especie de gobierno mundial. Es decir, la desaparición de los valores nacionales, regionales, religiosos, patrióticos, para asumirnos a todos como uvas pasas en un gigantesco pastel, en una torta gigantesca en la cual nosotros no somos otra cosa sino la expresión de lo mismo. Ya no importa el país, ya no importa tu pasado, tu tradición, tu cultura, tu patria, nada importa. Solo importa que seas miembro obediente de esa gigantesca torta. Es lo que alcanzamos a vislumbrar sobre el nuevo orden mundial. Fray Nelson, queremos seguir preguntándole, pero sabemos que también necesita tomar un poco de té colombiano o café colombiano. Así es que vamos a escuchar un tema musical, Fray, y luego volvemos con este tema tan interesante. Y ya dejo mi pregunta al aire. ¿Tiene algo que ver la masonería en el nuevo orden mundial? ¿Cuál es realmente la función de esta asociación secreta, que se hace llamar discreta, en este nuevo orden mundial? Vamos a escuchar entonces este tema musical y luego volvemos con más de la palabra. Seguimos este programa La Palabra por las ondas de Radio María. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos la gracia de Dios de compartir con Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, doctor en teología, y muy conocido por todos nosotros porque nos ha visitado ya tantas veces aquí en nuestro país. Estamos hablando del nuevo orden mundial y la pregunta que dejé en el tintero es: ¿qué tiene que ver la masonería dentro de este nuevo orden mundial? Y mi pregunta va por la siguiente, Fray. Desde el año 1870, al término de la Guerra de la Triple Alianza, sabemos
y gracias a los historiadores, que los primeros presidentes paraguayos fueron todos masones. Hoy día el jefe de la masonería paraguaya dice de que hay 25 parlamentarios masones. Todos sabemos que hay 2 ministros del Poder Ejecutivo que son masones y no sabemos si hay más, pero esos son los conocidos públicamente. Tenemos generales dentro del ejército que pertenecen a la masonería. De hecho, tenemos información de que para ser general hay que ser masón. Hay tanta influencia de la masonería que tenemos un monumento frente mismo al aeropuerto Silvio Pettirossi de casi 12 metros de altura que han erigido los masones. Entonces, nos damos cuenta que Paraguay lamentablemente es dominado por la masonería, o por lo menos el poder político está en manos de ellos. Por eso viene la pregunta, ¿qué tiene que ver la masonería en este nuevo orden mundial? Indudablemente, Tomás, hay una relación, indudablemente. Cuando empezaste a hablar de Paraguay, yo pensé que estabas hablando de Colombia, porque es muy semejante la situación en todo. Si nosotros miramos los procesos de independencia de la corona española que tuvieron nuestros países, es inevitable hacer la conexión con la masonería. Ahora bien, yo quiero hacer 3 anotaciones breves sobre la masonería. Primera, que la masonería es una sociedad que ha evolucionado de muy diversas formas y en varias ramas. Hay 2 ramas principales, pero bueno, ese no es nuestro tema fundamental aquí. Ha evolucionado de distintas maneras. Eso quiere decir que el aspecto de distancia y muchas veces de oposición y en otras oportunidades de auténtica, podríamos decir, de auténtico ataque contra la fe católica es distinto en distintas épocas. Pero es un hecho que personajes, como aquí hablando de mi país, como Simón Bolívar, como el general Francisco de Paula Santander y como muchos otros, ellos eran masones. Ese es un dato que hay que tener en cuenta, pero la masonería ha tenido etapas y desarrollos distintos, unos más hostiles que otros frente a la iglesia. Segunda anotación importante, la masonería tiene la estructura de una sociedad secreta. Esto, por supuesto, no es nada nuevo para ti, sino pensando pues en nuestros oyentes. ¿Y qué significa una sociedad secreta? Significa que la persona que ingresa no tiene completa claridad sobre lo que viene después. Entonces, la masonería en ese sentido va cambiando su rostro a medida que la persona avanza dentro de lo que se llaman grados. Entonces, según entiendo yo, hay 33 grados, no sé si ese número haya cambiado, 33 grados, que son como 33 escalones, y por consiguiente la persona que ingresa usualmente va a tener un primer pensamiento de que se trata simplemente como de un club muy parecido a un club del comercio, muy parecido a un club de ayuda mutua, una sociedad filantrópica que únicamente quiere hacer el bien a otras personas. Es decir, esa persona se imagina que la masonería es algo que solo va a descubrir después, si persevera de parte suya y si es aprobado de parte de los que están más arriba. Y por supuesto, los que están más arriba pues solo dejarán ascender a aquellos que consideren como particularmente adictos, particularmente fieles al ideal de la masonería, que por lo que hemos sabido por personas que han desertado, que han estado en muy altos grados de la masonería, pero han recapacitado, han recibido una gracia especial de Dios, se han salido, lo que cuentan esas personas muchas veces es escalofriante. Porque en esos grados superiores es donde se revelan verdaderas intenciones, donde se revela el carácter transnacional, global, mundial que tiene la masonería y donde se revelan también aspectos que definitivamente no parecen nada humanitarios comparados con los de los primeros grados. Entonces, la masonería, número 1, tiene una historia y distintas ramas. Número 2, tiene grados, tiene la estructura de una sociedad secreta.
por consiguiente muchas cosas no se conocen, y esto explica por qué muchas personas, especialmente en nuestros países latinoamericanos, con una pasmosa ingenuidad, dicen, pues yo voy a ingresar, yo voy a entrar, o sea, ¿cuál es el problema? Esto no es tan grave. Finalmente de lo que se trata es de tener buenos contactos, lo que en inglés llaman networking. Yo necesito networking para ampliar mis negocios, para tener mejores oportunidades de ascenso, para echar adelante mi proyecto político. Necesito networking. En tercer lugar, el tercer elemento que creo que es clave en esto de la masonería es que cuando se habla de nuevo orden mundial, no necesariamente tenemos claridad sobre cuáles son las estructuras, y probablemente eso no es lo más importante para un católico. Entrar en esa especie de filigrana, entrar en ese laberinto de poderes que tiene la masonería, pero que también tienen otros, porque ahí aparecen también otros personajes que no necesariamente son masones, pero que tienen sus propios intereses, muchas veces simples intereses económicos. Y hay una anécdota que siempre la comento a este respecto. Cuando hace ya bastantes años empezó a entrar lo que se suele llamar el turismo gay friendly, es decir, amigable con la población LGBT, con la población gay. Cuando empezó a entrar ese turismo en Argentina, país que todos apreciamos mucho, estoy hablando fácilmente de hace unos 20 años, un poco más tal vez, cuando empezó a entrar con fuerza ese turismo a Argentina, un medio de comunicación hizo entrevista a un cierto señor que acababa de abrir el primer hotel, me parece que en Buenos Aires, el primer hotel que era abiertamente amigable con esa población. Yo quiero subrayar aquí que no estamos atacando a nadie. Aquí no estamos atacando ninguna población en particular, ningún grupo humano. Estamos comentando datos objetivos y desde el respeto que damos a otros también pedimos respeto para nuestras creencias, nuestras convicciones. Bueno, entrevistan a este señor y él decía, pues yo soy práctico en esto, yo soy práctico. La capacidad de gasto, oiga esa expresión, la capacidad de gasto de esta población es mucho mayor que la de otros muchos. Lo mismo pasa con la industria, porque es una industria los anticonceptivos. En este momento en Colombia, la industria de anticonceptivos mueve miles de millones de dólares. Y se sabe que el aborto es otra industria, es una industria. Cada aborto hay que pagarlo, alguien lo pagan los impuestos de los países. Cuando se dice que el aborto es gratuito, ningún aborto es gratuito. En primer lugar, pesa en la conciencia, y en segundo lugar, el aborto pesa en el presupuesto de un país, siempre pesa. Alguien tiene que pagarle a los verdugos. El verdugo no hace eso gratis. Probablemente la mayoría de los verdugos dejarían de hacerlo si fuera gratis, pero ellos reciben un pago. Entonces, esa es mi tercera aclaración, que la masonería no es la explicación completa del nuevo orden mundial y que hay muchísimos intereses de tipo de libertinaje, de intereses de tipo económico, intereses de tipo de poder, y todo ello va formando una maraña, una complejísima maraña en la cual nosotros no necesariamente tenemos que entrar. Posiblemente lo más sabio es reconocer que existe esa maraña y más bien preguntar qué tenemos que hacer nosotros como creyentes. El fin de semana pasado, Fray, estuve en el interior del país, en una ciudad cercana al Brasil, y una señora se me acerca y me dice, hermano, ¿usted cree que ya estamos en los últimos tiempos? ¿No le parece que este tiempo ya es un tiempo apocalíptico? Y entonces, yéndome a la palabra de Dios, le respondí lo que dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses. En la segunda carta, en el capítulo 2, San Pablo dice, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él,
Les rogamos que no se dejen turbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Esto le leí a la señora y le tranquilicé, porque creo que en este tiempo, Fray, estamos también encontrando hermanos muy asustados, gente que ya quiere ir a construir su búnker en el interior, entre la selva. Algunos incluso ya hablan del anticristo, hasta mencionan al Papa. Hay mucha confusión dentro de la iglesia y por esto quería yo preguntarle, ¿qué actitud debemos realmente tomar los cristianos en una época de tanta confusión y si realmente estamos viviendo ya los últimos tiempos? Sí, la respuesta estándar que yo utilizo cuando se habla de últimos tiempos es lo que está al comienzo de la carta a los Hebreos. La palabra que se utiliza en griego puede significar tiempos recientes o puede significar últimos tiempos, porque dice, en estos tiempos que son los últimos, dice la carta a los Hebreos, ¿no? En estos tiempos que son los últimos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Tiempos que son los últimos. Es un tema impresionante. A lo largo de los siglos, pero mucha gente ha sentido que vive en los últimos tiempos. Cuando se iban a cumplir 1000 años después del nacimiento de Cristo, por lo tanto en el año 900 y tanto, la gente desesperada decía, ya se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis sobre los 1000 años y por consiguiente ya va a llegar. Es decir, aquí ya no se puede, ya no hay nada más que hacer. Cuando llegó la peste negra en el siglo XIV y moría muchísima gente, como una tercera parte en algunos lugares de Europa, una tercera parte de la población, es algo difícil, yo diría imposible imaginar para nosotros. Por decir algo, la ciudad de Bogotá puede tener unos 9 millones de habitantes. Imagínate lo que es que en el curso de unos meses mueran 3 millones de personas aquí en Bogotá. Es una cosa que uno no puede imaginar. Mira, la gente desesperada salía por las calles, desnudaba sus espaldas y se golpeaban, se flagelaban, diciendo, clamando misericordia, pidiendo perdón por sus pecados y diciendo esto se acabó. En el siglo XVI, cuando sucede el tema de la Reforma Protestante y cuando encontramos un papa tan corrupto en sus costumbres como Alejandro VI, un papa guerrero como Julio II, cuando en el siglo XVI pasan todos estos escándalos y por aquella época, un poco antes, Petrarca, el gran literato italiano, había dicho que la iglesia solo podía ser comparada con una vieja, sucia, herida y leprosa. Esa era la iglesia que veía Petrarca. Entonces, la gente decía, esto ya se tiene que acabar, esto no va más aquí. Cuando llegaron las guerras de religión, lo mismo. Estamos hablando de finales del siglo XVI, comienzos del XVII. Cuando viene la Revolución Francesa y de una manera sumaria se empiezan a ejecutar por la guillotina muchas veces, sacerdotes, se presentan todo tipo de abusos en contra de religiosas y muchas otras personas, el fin de los tiempos. Cuando el ateísmo se declara y nace la Internacional Socialista a finales del siglo XIX, el fin de los tiempos. Cuando el comunismo se impone en Rusia, el fin de los tiempos. Yo no me estoy burlando de esto. Estoy diciendo que la manera correcta de vivir nosotros como cristianos católicos es vivir sin pánico, porque el pánico no es de Dios, pero sin tampoco complicidad, así sea por pasividad, con los disvalores
del mundo presente. Por algo está escrito en la primera carta de Juan: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Se refiere al mundo como expresión de un tejido de pecados. Entonces, yo creo que tenemos que tener claridad en eso. Nosotros no somos cómplices, pero tampoco somos ratones asustados. No al pánico y no a la complacencia. Hay que evitar esos dos extremos. Y en medio de esos dos extremos, ¿cuáles son las palabras que aparecen? Son palabras que el Papa Francisco ha repetido con alguna frecuencia. Y son tres, básicamente. Necesitamos sobriedad, es decir, no apegarnos demasiado ni al poder, ni al placer, ni al tener. Aprender a vivir con lo necesario, sin regodearnos en todo tipo de placeres, porque bien dice la Sagrada Escritura en boca de nuestro Señor Jesucristo, que el exceso de placer embota el entendimiento. Entonces, tenemos que evitar ese embotamiento. Para eso se necesita sobriedad. Sobriedad en el comprar, en el gastar, en el disfrutar. Sobriedad. Sobriedad en nuestra manera de vivir. Esta no es la época para volvernos egoístas, porque caerá sobre nosotros la palabra del apóstol Santiago en su carta. Por supuesto, ese es Santiago el menor. ¿Qué dice Santiago? Ricos, habéis amontonado en el peor de los momentos. Él también pensaba que ahí estaba el final de los tiempos. Habéis amontonado en el peor de los momentos. Entonces, sobriedad al comprar, al gastar, al disfrutar. Segundo, solidaridad. La palabra solidaridad es demasiado blanda. En realidad deberíamos decir ejercicio eficaz de la caridad en favor del prójimo. Pero bueno, la palabra solidaridad bien entendida, eso nos lo enseñó San Juan Pablo II, pues no está mal. Solidaridad auténtica, la que brota de la caridad, la que brota de la fe, la que brota de la virtud teologal de la caridad. Esa es la auténtica solidaridad. Sobriedad, entonces, solidaridad. Y en tercer lugar, es indispensable ese preservar la fe. ¿En forma de qué? Adhesión a la auténtica doctrina, adhesión al auténtico magisterio, adhesión a la auténtica liturgia, adhesión a nuestras fuentes. Entonces, sobriedad, solidaridad, o si quieres decirlo con una palabra más fuerte, caridad, efectiva caridad cristiana, y en tercer lugar, fidelidad. Ahora, estos son los valores del corazón. ¿Dónde hay que vivirlos? Hay que vivirlos en tres lugares. Hay que vivirlos en la familia, hay que vivirlos en la comunidad, tu grupo de oración, tu comunidad parroquial, y hay que vivirlos en tu país. No permitamos que la fe se convierta en una especie de vergüenza pública que hay que esconderla como si fuera una enfermedad innombrable y hay que reducirla al ámbito de lo privado. Entonces ahí está la combinación, ahí está la propuesta. Cultivar sobriedad, solidaridad, ya dije cómo se entiende, y fidelidad, y cultivarlo en la familia, en la comunidad y en la nación. Si nosotros vivimos esto, si nosotros los que creemos en estos principios nos unimos con amor, pues entonces vamos indudablemente a defender lo mejor de lo que hemos recibido del pasado y vamos a preparar lo mejor para el futuro. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias por compartir con nosotros su sabiduría. Y mi última pregunta va hacia la parte religiosa, la parte espiritual de este nuevo orden mundial. Le he escuchado decir en más de una ocasión que la nueva era, la New Age, es como una espiritualidad muy del tiempo en que vivimos, también muy adecuada a lo que quiere el orden mundial porque busca una espiritualidad individualista,
que no le importa la religión, sino sencillamente una espiritualidad intimista. Y ya que usted hablaba justamente de la familia, de la comunidad, del país, qué importante es hoy darse cuenta de que nuestro recinto, nuestro lugar sagrado de lucha sigue siendo nuestras comunidades cristianas. ¿Qué nos puede decir con relación a ese individualismo de la New Age que está incluso muy metida en algunas congregaciones religiosas? Como dice acá un periodista paraguayo, duele decirlo, pero hay que decirlo. Y le cuento un testimonio mío, Frank. Fui invitado para ir a predicar a Medellín, a su país, a Colombia, y me pidieron hablar sobre la nueva era. Al terminar mi enseñanza, una monja ya de edad avanzada fue a acorralarme, me puso contra la pared y me exigió que yo le diera todos los documentos eclesiales que yo estaba mencionando. Las cartas, por ejemplo, de algunos obispos, de algunas conferencias episcopales que yo mencioné el documento Jesucristo portador de agua viva. Lo cierto es que la monja me arrebató todos mis documentos y me dijo que iba a tomarse una fotocopia de cada uno de ellos. Y ella daba codazos a las otras señoras que se acercaban y querían hablar conmigo. Yo estaba a punto de ser agredido físicamente por esa monja. Pero después, cuando me dejó solo, se acercó otra monjita gordita, muy simpática, y me dice: hermano, qué bueno que usted vino a traernos esta luz acá en Medellín. Y le digo: hermana, ore por mí porque acabo de ser muy reprendido por su hermana de comunidad, hasta casi me agrede. Y ella me dice: no se preocupe, hermano, ella está muy enojada porque ella practica el yoga, el reiki, todas estas cosas. Entonces, este es el tiempo en que vivimos, Fray, que ya no es novedad que lamentablemente algunas congregaciones religiosas han aceptado espiritualidades que vienen de Oriente sin ninguna crítica, y pareciera que Jesucristo está ya arrinconado en la sociedad y hasta en la misma iglesia. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, todo esto que has descrito, incluyendo tu anécdota personal, me suena tan familiar, me suena tan familiar. Yo también tengo algunas historias al respecto muy semejantes, no las voy a repetir. ¿Qué te puedo decir yo? Te puedo decir que la religión, desde el punto de vista del racionalismo, es decir, que esto tiene raíces de muchos siglos atrás. Desde el punto de vista del racionalismo, y estamos hablando del siglo XVIII, y ya vamos aquí por el siglo, este siglo, ¿cuál es? El XXI, o sea que llevamos 300 años, vamos para 300 años de esto. El racionalismo ha visto la religión de distintas maneras, pero la versión con la que se ha quedado, esto es muy interesante, porque es la gran diferencia entre el ateísmo propio de finales del siglo XVIII, ateísmo que también se ve y se afianza y se encona en el siglo XIX, comparado con lo que empieza a suceder a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestra época. Como es imposible racionalmente demostrar que Dios no existe, y de hecho, sí es posible demostrar racionalmente que Dios existe, entonces los poderes de este mundo han dejado de discutir sobre la existencia de Dios y más bien han tratado de, óigame esta palabra, domar, domesticar a la religión. Entonces mi última definición, que no sé si quizás me la hayas oído, estimado José Tomás, mi última definición de la nueva era es que es una especie de sentimiento religioso domesticado. Te lo dejo y no tiene derechos de autor, o sea que lo puedes usar. No tiene derechos de autor. La nueva era es sentimiento religioso domesticado. Es decir, yo no voy a discutir con que tú crees en Dios. Al fin y al cabo, tú tienes esa necesidad. Yo tal vez no la tenga, pero tú la tienes. Así más o menos es como el argumento ficticio que uno puede plantear, ¿no? Yo no creo en esas tonterías que tú crees,
pero me doy cuenta que tú tienes tu necesidad, oye la expresión, tu necesidad religiosa la tienes tú. Como tienes esa necesidad, yo te la voy a suplir. Y aquí hay un paralelo que yo creo que va a destruir la poca popularidad que uno pueda tener en un programa como este. El paralelo es con lo que ha sucedido con la misa católica y la cena protestante. Sabemos que el protestante no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no cree. A lo sumo tienen esa especie de consubstanciación de los luteranos, que es una contradicción en términos y en eso no entramos ahora. Entonces, el protestante no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero cuando llega un católico a convertirse a un grupo protestante, le queda nostalgia de Eucaristía, nostalgia que debería devolverlo al camino. Para que no se devuelva al camino, ¿qué hace el protestante? Se inventa una cosa que se llama la Santa Cena. Y en la Santa Cena, con gesto adusto, con gran seriedad y solemnidad, le dan a la gente una copita de vino, típicamente una copita de vino, una especie de galletica que parece como una hostia, para reemplazar con ese sucedáneo, con ese placebo, reemplazar el hambre de Eucaristía. Como tú tienes necesidades eucarísticas, yo te las voy a calmar de esta manera. Tómate ese poquito de vino y esa galleta, mira cómo yo predico bonito. ¿Ya viste que se te pasaron las ganas de Eucaristía? Todavía podemos retroceder más. Resulta que la Sagrada Escritura nos cuenta que cuando se dividió el reino, entre el reino del norte y el reino del sur, el del reino del norte, el líder del reino del norte, era un soldado llamado Jeroboam, que era buen guerrero, no era malo. Jeroboam se dio cuenta que la gente tenía nostalgia de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Pues él organizó dos lugares de culto, uno por allá en el sur, en Samaria, y otro por allá en el norte, en Dan. Y entonces, allá, que vayan allá, pero que ya no vayan a Jerusalén. Es decir, les curó la nostalgia de templo, la nostalgia de alianza, la nostalgia de Jerusalén. Para que la nostalgia de Jerusalén no los devolviera a la unidad con Dios, él les creó un templo y creó un sacerdocio. Eso hizo Jeroboam. Los protestantes, para curar a los católicos que abandonan la fe católica, para curarlos de nostalgia eucarística, les inventaron esto que se llama la Santa Cena. Bueno, pues en la misma línea, la nueva era, para curarte la nostalgia de oración te vamos a dar meditación. Para curarte la nostalgia de Biblia te vamos a dar horóscopo. Para curarte la nostalgia de la providencia te vamos a dar rituales que te van a traer prosperidad. Para curarte la nostalgia de eternidad te vamos a enseñar que tú te puedes unir con el infinito. Entonces la nueva era, por supuesto que es religión domesticada, y ese sentimiento religioso, porque no es religión, sentimiento religioso domesticado. Y atención a esto, ese sentimiento religioso domesticado hace que aquella fuerza viva que hubiera podido sacarte de las garras del nuevo orden mundial, que es la conciencia de la dignidad humana, la conciencia de la importancia de la ley de Dios, la ley natural, la revelación, la fidelidad al Señor. Esa nostalgia te la mata la nueva era. O sea que si no pertenece directamente al nuevo orden mundial, no cabe duda de que es su mejor acólito, porque la nueva era tiene esa capacidad de adormilar lo que hubiera podido liberarte de semejantes garras. Es una relación impresionante y es algo en lo que todos tenemos que estar sumamente despiertos. Fray, un placer escucharle. Yo le pediría al director de Radio María que me ceda una hora más, pero también sabemos que usted tiene mucho trabajo en Colombia. Le pediría su bendición para los oyentes de Radio María y también para todo nuestro país. Y le prometemos que siempre le vamos a tener en nuestras oraciones, ya que le queremos muchísimo
y le esperamos tener en cualquier momento de vuelta por Paraguay. Cerramos entonces el programa con su bendición, Padre. Muchas gracias, José Tomás. Solo decirte que todas esas muestras de afecto están correspondidas también por mí. Siento hermano al Paraguay. Estoy al tanto de muchas noticias de tu querido país. Y bueno, tenemos que orar unos por otros. Vamos con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.